Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de 7.000 millones. En este caso, el programa número 9 de esta tercera temporada, pero estamos llegando a los primeros 50 programas desde que arrancamos allá por el año 2016. Maxi, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Jorge? Bien, contento. 50 programas, siendo el único programa de la televisión uruguaya que habla en profundidad y de forma exclusiva de los temas internacionales. 50 programas que hicimos junto a ustedes y que están acá gracias a ustedes, así que ya comenzamos agradeciéndoles por estar ahí siempre. Y que están disponibles en la videoteca de Televisión Nacional de Uruguay. Como les decíamos, estamos en vivo, 21 horas, 6 minutos. Y hoy les proponemos hablar de un tema... Para iniciar vamos a hablar de Argentina, pero se nos ocurrió que en estos 50 primeros programas hemos hablado de muchos poderes y hoy pensamos dedicarnos a los poderes detrás de esos poderes públicos. Por ejemplo, el Club de Bilderberg, ustedes habrán escuchado hablar. Por ejemplo, vamos a hablar también de quiénes elaboran esto, el billete de dólar. Hoy el problema en la República Argentina es el precio del billete de dólar. Se disparó. Billete de $100 que está aquí. Vamos a conocer quiénes son los que imprimen ese billete. Vamos a intentar saber qué es la Reserva Federal. ¿Es un banco central? ¿Es público? ¿Es privado? ¿Son los grandes banqueros estadounidenses y europeos quienes dominan la cantidad de billetes que hay en la economía y por lo tanto ejercen influencia sobre el resto del mundo? Pero lo cierto es que el dólar es como uno de los tótems del siglo XX y del siglo XXI. Sí, y del dólar se está hablando en Argentina en estos últimos días porque la semana pasada se disparó, alcanzó una cifra récord. Argentina ahora es un país de riesgo. Se dice que se desestabilizó el gobierno con esta situación. Vamos a comenzar este programa número 50 de 7.000 millones viendo qué fue lo que pasó en Argentina en estos días. Muy bien. El gobierno y el Banco Central de Argentina realizaron una serie de anuncios destinados a restaurar la confianza en la capacidad de la administración de Mauricio Macri para generar un crecimiento sostenible y reducir la inflación. El Banco Central elevó bruscamente su tasa de política monetaria al 40%, lo que provocó un alza de 4,78% en el peso local, mientras que el gobierno redujo su objetivo de déficit fiscal al 2,7% del Producto Interno Bruto. Las medidas siguieron a una semana del dramático debilitamiento del peso, que cayó 7,83% el jueves con un dólar a 23 pesos. Después de los anuncios del viernes por la mañana, la moneda se fortaleció a 21,95 pesos por dólar. El banco dijo en un comunicado que seguiría usando todas las herramientas a su disposición en su esfuerzo por alcanzar el objetivo de inflación de 15% para este año. Vamos a modificar nuestra meta desde un déficit primario de 3,2%. El ministro de Hacienda de Argentina, Nicolás Dujovne, dijo a la prensa que el gobierno mantuvo el objetivo de 15% y apoyó los esfuerzos del Banco Central. El banco aumentó la tasa de intereses 3 veces, el 27 de abril, luego el jueves y nuevamente el viernes. El gobierno espera una expansión económica de 3% este año, incluido el riesgo presentado por una sequía que redujo la cosecha del principal cultivo comercial de Argentina, la soja, y podría recortar hasta 1 punto porcentual el crecimiento. Bien, teléfono para comunicarse nos quedó para que ustedes puedan hacer preguntas sobre los temas que vamos a tratar y tener también participación. 092-1040-74 es el teléfono, pueden enviar mensajes de WhatsApp. Pedimos por favor que no nos llamen, también mensajes de texto para conversar tanto sobre Argentina, la economía del país vecino y también sobre los poderes detrás de los poderes, sugerencias que estamos recibiendo ya al 092-1040-74. Sí, vamos a comenzar actualizando un poco las cifras. El informe iba hasta el viernes, cuando se dispara el dólar el jueves, baja un poco el viernes, pero vamos a ver una gráfica que muestra justamente, ahí está la explosión del dólar, que se va a 23 pesos. El jueves abrió el dólar en Argentina a 21 pesos con 50 y alcanzó el récord de 23,30, lo que hizo encender todas las alarmas. El viernes cerró a 22,28 después de las medidas anunciadas por el gobierno y el Banco Central.
Hoy el dólar en Argentina abrió a 21,97, descendió un poco más, pero al mediodía ya había alcanzado 22 pesos con 20 y para la 1 de la tarde ya había retomado el alza para ubicarse en 22 pesos con 34. En las 2 semanas anteriores, que se puede reflejar ahí en la gráfica, el dólar pasó de 20 pesos con 50 hasta el pico histórico de 23 con 30, lo que significa una suba de 13,7%. Desde inicios de años y hasta el récord registrado el jueves pasado, la cotización aumentó 24,6% y en los últimos 12 meses 49,4%. Un dato no menor, Jorge, el peso argentino fue la moneda más devaluada en lo que va de este año a nivel mundial. Bien, alguien puede decir, o muchos podemos decir, los que peinamos alguna cana, esta película ya la vi y la vi varias veces y en varias salas. Está por acá Pablo Moya de la consultora Oikos, un economista que nos visitó en el primer programa justamente cuando hablábamos de la realidad de Argentina y Brasil y ahora volvemos a hablar de Argentina. Esto empezó en Estados Unidos con ajustes de la Reserva Federal. ¿Cómo ves la situación? ¿Por qué considerás que se disparó el dólar en Argentina? Bueno, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Sí, en realidad conviven dos situaciones o dos factores. Hay que ver cuál es el desencadenante. Bueno, es bastante complejo decirlo. Hay una combinación, por un lado, una depreciación de todas las monedas, no solo de la Argentina, que si bien como tú decías, fue la que más se depreció, y ahora capaz que hago esa aclaración, sí, porque fue la que más se depreció dentro de todas las monedas, pero eso por factores internacionales, por el ajuste de tasas de Estados Unidos, pero también conviven factores domésticos. Empecemos por Estados Unidos. ¿Qué implica que se ajusten las tasas en Estados Unidos? ¿Qué significa eso? Significa que la tasa en la que los rendimientos de los bonos de Estados Unidos a 10 años empiezan a crecer. Es decir, la Reserva Federal, después hablaremos de la Reserva Federal. Sí, después la vamos, que nos espere por ahí la Reserva Federal. Pero lo que hizo fue premiar a aquellos inversores que quieran comprar sus bonos. Es decir, les va a pagar una mayor tasa. Entonces, los inversores a nivel internacional están convencidos de que el gobierno de Estados Unidos es aquel gobierno que nunca dejó de pagar su deuda y entonces es una inversión casi sin riesgo cero. Cambian portafolio entonces, abandonan las monedas más débiles de los países que no generan tanta confianza. Exactamente, no solo abandonan las inversiones en instrumentos financieros de esos papeles, sino que se deshacen de muchas inversiones para poder hacerse de dólares y de esta forma invertir en los treasuries, que son los bonos del Tesoro a 10 años. Hoy el presidente Mauricio Macri se volvió a reunir con su equipo económico. Por más que el dólar volvió a subir y se estima que se va a estabilizar en 22 pesos, dijo que las medidas van a seguir siendo las mismas, que van a dar resultado, como por ejemplo que se subió la tasa de referencia, el Banco Central, de 40%. ¿Qué repercusiones le puede llevar a la gente, al comercio, esto que hizo Argentina? Bueno, tú estás puntualizando algunas medidas bien de manera local, es decir, hay una primer suba del dólar en todos los países, en algunos de menor magnitud, pero en Argentina hay una suba por esta alza de la tasa de interés, pero también hay condiciones domésticas que hacen que en algunos países, como tú bien decías, sube en 2 días, en 3 días 4%, y en otros como en Uruguay subió poco. Sí. Poco en términos relativos a la variación de la moneda. Y esto entonces remite a las condiciones de cada país. Se puede decir que un dólar en estas condiciones deja al desnudo las debilidades económicas de cada país. Exacto. Concretamente, el gobierno, la mayoría de los colegas en Argentina, lo que están diciendo es que no ha sido muy inteligente en cómo, en el medio de esta suba, por ejemplo, ya tenía decretado un incremento de un impuesto para la tenencia por parte de no residentes de letras monetarias del Banco del Tesoro de Argentina. Entonces, no estaba en su horizonte que a partir de que entra en vigencia esta medida,
los no residentes se iban a deshacer de esos países, entonces iban a volcar un excedente mayor de dinero, de instrumentos financieros locales, y iban a ir al dólar. Entonces el dólar tuvo, por un lado, una primer, si se quiere, corrida, una mayor demanda de la estacional por el efecto de la tasa de interés, pero también por un efecto del propio gobierno argentino. Vos hablabas de los colegas en la región. Vamos a escuchar las palabras de Fausto Spotorno, que es un analista económico que está en Argentina y que analizó esto que sucedió en el país vecino. Lo que sucede en materia de dólar y tasa de interés es que el Banco Central está tratando de apagar el fuego en este momento. No es que está pensando en la credibilidad argentina a largo plazo. De hecho, el Banco Central ni siquiera puede tratar ese tema. No está dentro de su orden de cosas. Sí, lo que puede hacer es esto que está haciendo, que dejando subir el dólar, pagando más tasa y tratar de frenar la suba de divisas. El gobierno debería estar preocupado por esto. Gran parte del programa económico a largo plazo del gobierno, el gradualismo, implica la posibilidad de financiarse afuera. Obviamente, si se reducen esas posibilidades, el problema es más grave. Confío en cada uno de los argentinos. Yo sé lo que pueden dar. Confíen ustedes y hagámoslo juntos. El tema es cómo le pega esto a la inflación. Es un tema que por ahora no lo sabemos del todo, pero sí entendemos que una suba del dólar tiende a pegar en algunos costos locales, en transporte, energía, etcétera, y eso se traslada en alguna forma a la inflación. Ahora no tal vez es el momento de tratar ese tema, pero probablemente en los próximos meses vaya que intentar eso, ¿no? Ver qué impacto tiene sobre la inflación y tratar de bajar los efectos que tiene esto sobre la inflación. Bueno, ahí escuchábamos las palabras de Spotorno y siempre se dice que cuando Argentina o Brasil se engripan, Uruguay se resfría, y ya muchos han estado hablando acá de cómo puede repercutir esta suba del dólar en Argentina, por más que el ministro Danilo Astori dijo que Uruguay se ha desconectado de los países de la región y no va a sentir tanto estos cimbrones, como también lo dijo hoy en el Consejo de Ministros el presidente Tabaré Vázquez. Pero ¿cuál es tu opinión, Pablo, sobre cómo puede repercutir en Uruguay la suba del dólar en Argentina? Bueno, como vimos, del componente de suba del dólar a nivel mundial, el Uruguay lo ha acompañado. En realidad, el Uruguay tenía el problema contrario, y era que el dólar estaba bajando, y eso fue punta a punta, es decir, en un año casi el dólar se ha mantenido en el mismo valor, con lo cual esta leve suba, en la medida que no sea muy brusca, al sector exportador lo puede beneficiar en la medida en que la inflación, y ese es el otro tema, no acompañe esa suba. Es decir, que uno gane, entre comillas, competitividad o términos de intercambio frente a Argentina, no se encarezca en dólares. Es uno de los objetivos que pueden tener aquellos que tratan de tener manejos de moneda extranjera para de esa forma ganar en competitividad. Es un juego bastante riesgoso, ¿no? Cuando el único que puede manejar el valor del dólar es Estados Unidos. Claramente. El diario británico The Sunday Times publicó hoy un artículo que decía: la Argentina se encuentra ahora en la primera línea de una posible crisis en los mercados emergentes. ¿Vos considerás que esto es un hecho aislado? Argentina fue declarado país de alto riesgo ahora. ¿Es algo que se puede extender o lo puede controlar el gobierno y se puede estabilizar? Bueno, los análisis o los diagnósticos que se realizan en situaciones de crisis son bastante temerarios, por no calificarlo de otra manera. En economía, y precisamente con el tema de la variación de las monedas, está el término de la sobrereacción, ¿no? Y ya lo veíamos en el gráfico que manejaban. Tocó un primer valor el jueves de 23 pesos argentinos y después acomodó a algo menor, 21.7 el viernes, y volvió a subir, y ya la mayoría de los analistas están pensando que la cifra sería el 22, es decir, ese 23 ahí es como el primer nerviosismo donde todo
todos corren para no quedar no quedar al último. Entonces, ese análisis de que pasó a Argentina, de ir haciendo bien los deberes en estos primeros años de la administración de Cambiemos, ahora pasó a estar al borde del precipicio nuevamente, me parece que es un tanto, como decía, muy arriesgado y apresurado, por lo menos. Muy apresurado. Creo que se conjuga varios aspectos. Vuelvo al inicio, hay un aspecto sí internacional, hay un aspecto doméstico y también entre medio de todo eso hay una baja popularidad del gobierno. Está la discusión de cómo puede reducir el déficit fiscal con ajuste de tarifas en este momento donde no tiene soporte desde el punto de vista político. Bueno, todo eso genera un caldo de cultivo bastante complejo. Bueno, ya nos vamos a ir a la pausa, pero antes te quiero hacer alguna consulta más vinculada a la situación internacional. Uno tiene derecho a preguntarse ¿por qué seguimos siendo tan dependientes del dólar? ¿Por qué en la economía es un factor tan trascendente? En Uruguay se habló muchísimo de la desdolarización de la economía. A nivel internacional se busca en muchos países lograr esa separación del factor dólar, que está claramente no en dominio de los gobernantes de cada uno de los países, sino de alguna gente en Estados Unidos. Eso lo vamos a ver en un rato. Pero, ¿qué pasó ese camino? ¿Por qué es tan difícil de recorrer? ¿Y por qué es tan importante tener dólares en una economía en estos años? Bueno, sobre todo es un proceso, la dolarización de las economías es un proceso muy latinoamericano. En realidad, los países que han tenido mayor influencia, sobre todo en el Pacífico, bueno, ahí también tienen, pero con otras características, pero en los países africanos, por ejemplo, no tienen este problema. Ellos tienen el tema de estar muy pegados al euro. Claro. Por un tema de influencia geopolítico y tras lo geopolítico viene lo económico. Entonces, o sea que netamente en el inicio es un tema geopolítico. La vinculación, el país que domina la moneda domina al resto de los países que los usan. Es algo bastante claro y bastante sencillo de ver. Tiene un poder que otros países no lo tienen. Por ejemplo, también uno puede preguntarse, y ya pensando en el segundo bloque, para que vengan el ex canciller Sergio Abreu y nuestro analista habitual Álvaro Padrón, también está todo el tema de las transacciones petroleras que se realizan en dólares. Por eso muchos de los gobiernos tienen dólares, bueno, ¿verdad? Sí, en ese sentido tú marcabas un punto y ahora me refiero al segundo. Primero, cómo la economía se ha desdolarizado. La economía, uno de las fortalezas que ha tenido en los últimos años precisamente ha sido en que la deuda uruguaya no está en dólares y los ahorros de los uruguayos hemos cambiado de alguna manera esa lógica de ahorrar puramente en dólares. Eso se logra con una estabilidad de muchos años, en creerle a la moneda, en confianza. Creo que en el primer programa hablábamos de precisamente las diferencias de institucionalidad y de fortalezas que existen la diferencia entre Argentina, Brasil y Uruguay, y precisamente este es un punto clave. Si nosotros pensamos de que la moneda que tenemos no vale nada, que es un poco lo que pasa históricamente en Argentina, bueno, sí, todo el mundo va a querer preservar sus ahorros en una alternativa que no pierda valor. Muy bien. Bueno, nos quedó el tema del petróleo, pero lo podemos hablar en un ratito. Vamos a hacer la pausa, ¿les parece? Y ya recibimos a Álvaro Padrón y a Sergio Abreu para hablar de los poderes detrás de los poderes, de los imperios. Vamos a hablar de cosas que uno suele hablar muchas veces fuera de cámaras y que hoy en el programa 50 dijimos, vamos a hablarlo acá, en estudio. Ya venimos.
092-1040-74 o a través de Twitter @7M Millones, las formas que tienen de participar de este programa número 50 del Periodístico Internacional de Televisión Nacional. Muy bien, es momento de darle la bienvenida ya a Álvaro Padrón y a Sergio Abreu. Bienvenidos, nuestro habitual analista y el ex canciller nacionalista, ex ministro de Industria también, legislador. Es un gusto recibirlo. Igual, estamos bien acompañados hoy. Muy bien. Habitual televidente, además. Sí, habitual analista y habitual televidente. Sí. Siempre firme. Para disparar este tema que ya un poco lo pusimos en contexto, la Reserva Federal. Yo elegí una frase de Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, que decía: las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que ejércitos enteros listos para el combate. Si el pueblo americano permite un día que los bancos privados controlen su moneda, los bancos y todas las instituciones que florecerán en torno a los bancos privarán a la gente de toda posesión, primero por medio de la inflación, enseguida por la recesión, hasta el día en que sus hijos se despertarán sin casa y sin techo sobre la tierra que sus padres conquistaron. Esto lo dijo Jefferson en 1802. 100 años después, un poquito más, se creaba la Reserva Federal de Estados Unidos. En 1913, una institución muy polémica. Les proponemos un brevísimo fragmento que puede contener puntos de vista que no sean interesantes para todos, pero nos pareció que era una buena forma de conocer a la Reserva Federal, cómo fue creada a principios del siglo XX. At this time, the dominant families in the banking and business world were the Rockefellers, the Morgans, the Warburgs, the Rothschilds. And in the early 1900s, they sought to push, once again, legislation to create another central bank. However, they knew the government and public were very weary of such an institution, so they needed to create an incident to affect public opinion. So, J.P. Morgan, publicly considered a financial luminary at the time, exploited his mass influence by publishing rumors that a prominent bank in New York was insolvent or bankrupt. Morgan knew this would cause mass hysteria, which would affect other banks as well. And it did. The public, in fear of losing their deposits, immediately began mass withdrawals. Consequently, the banks were forced to call in their loans, causing the recipients to sell their property, and thus a spiral of bankruptcies, repossessions, and turmoil emerged. Unaware of the fraud, the Panic of 1907 led to a congressional investigation headed by Senator Nelson Aldrich, who had intimate ties to the banking cartels and later became part of the Rockefeller family through marriage. The commission, led by Aldrich, recommended a central bank should be implemented so a panic like 1907 could never happen again. This was the spark the international bankers needed to initiate their plan. In 1910, a secret meeting was held at a J.P. Morgan estate on Jekyll Island off the coast of Georgia. It was there that the central banking bill called the Federal Reserve Act was written. This legislation was written by bankers, not lawmakers. After this bill was constructed, it was then handed over to their political frontman, Senator Nelson Aldrich, to push through Congress. And in 1913, with heavy political sponsorship by the bankers, Woodrow Wilson became president, having already agreed to sign the Federal Reserve Act in exchange for campaign support. Bueno, difícilmente, decía yo, hay pocos lugares donde se puede hablar con libertad sobre el rol de la banca privada, no sé si en Uruguay o prácticamente en todo el mundo, porque suelen financiar a muchísimas otras instituciones. Pero esta es una breve historia, Pablo, de la Reserva Federal. Están los bancos privados en cierto sentido, más allá de que hay controles federales, más allá de que hay gobernadores y representantes del poder político, más allá de que el Congreso controla. ¿La Reserva Federal se puede decir que es un banco privado? Bueno, a ver, tendríamos que definir qué acciones puede tomar de manera independiente del control gubernamental. Y en ese sentido existe precisamente la Junta de Gobernadores, que ese sí es un órgano dependiente del poder político que está para precisamente controlar las acciones que puede hacer. Es decir, quizá una breve introducción, ¿qué diferencia hay entre un banco central y un banco comercial? Correcto. Precisamente, los bancos centrales en el mundo son aquellos que tienen el monopolio para emitir
emitir moneda. De ahí salen los dólares, de la Reserva Federal. De la Reserva Federal salen los dólares, o de las Reservas Federales, correcto, porque en realidad hay 12. son 12, hay 12. Y bueno, entonces en algún momento, ya vimos que fue en 1903, en el caso de Argentina, en el caso de Estados Unidos, se creó esa figura. Con accionistas privados. Con accionistas privados, pero con ese control estatal. Y por eso quería irme a la diferencia entre un banco central y un banco comercial, porque en realidad los bancos centrales, ya lo vimos en el video, y la historia en todos los bancos es que primero nacen los bancos comerciales y después surgen los bancos centrales, o que su actividad estaba dentro de algún banco comercial en particular, o que los gobiernos entienden que esa actividad, como es el caso de Uruguay, que la actividad del Banco Central antes la tenía el Banco de la República, y en 1967 se desprende la parte de acuñar moneda y hacer la política monetaria, que es el manejo del circulante que existe en una economía, lo sacan de la actividad comercial. Entonces, si entendemos que el Banco Central tiene solo el cometido de manejar el efectivo que existe en la economía, quien debería prestar entre privados y a los gobiernos debería ser los bancos comerciales. El problema es que los bancos centrales empiezan no solo a acuñar moneda, ese es el término, sino que empiezan a prestarle a los gobiernos, o precisamente a su propio gobierno. Y entonces, en esa doble función de prestar dinero y emitir dinero, es que ya empezamos a generar el problema inflacionario. Muy bien, Álvaro. No, a mí esto introduce muy bien, porque ni más ni menos que el sector financiero es uno de los sectores claves en la economía global, el centro del programa que queríamos tratar hoy, que es ¿dónde está el poder? ¿Quiénes son los dueños de la globalización tal como hoy la vemos? Y a mí me sirve esta referencia histórica y lo que ahora se hablaba del papel de los bancos centrales, porque hace referencia a los estados nacionales. Y yo quiero poner en discusión en esta mesa si efectivamente los estados nacionales siguen teniendo el monopolio del poder en los aspectos vinculados a la globalización, o ese poder está migrando hacia actores supranacionales que tienen muy poco que ver con la democracia, porque nadie los elige, porque no se pueden votar, porque tienen una escala superior a donde se ubica la política, que es en los territorios nacionales. Y si esa migración de poder hoy no está dejando al Estado y a los partidos con un vacío, en la medida de que el sujeto principal que estamos acostumbrados todos es a ver al Estado como el centro del poder, en sus instituciones, en sus organismos, y para eso elegimos, para eso existe la democracia. Si el poder va migrando hacia actores transnacionales, que no son solo empresas, yo tengo aquí escritos 6 actores transnacionales para hacer esta discusión sobre dónde está el poder, quiénes son los dueños de la globalización. Las empresas transnacionales sin duda, pero son otros, hay más. El Estado está perdiendo esa capacidad porque no se está generando un Estado supranacional, una conjunción de estados internacionales capaces de darle gobernabilidad a esta lógica nueva en donde, repito, hay ganadores de esa globalización y sin duda el sistema financiero es uno. Sergio. Bueno, esto es toda una historia también, porque si uno empieza a ver cómo fue la historia del Uruguay, entre otras cosas, los bancos comerciales eran los que emitían el dinero, hasta que se produjo la crisis del Banco Magua. Sí, la primera presidencia, en la presidencia de Lorenzo Valle, y después se discutió el famoso tema del orismo, de si el oro, cuáles eran los puntales de emisión para la emisión de la Ahora, obviamente, ahora tenemos el Banco Central, que fue creado en la Constitución de 1966, que es cierto, pero también es cierto que esto tiene que ver con la política monetaria, que es parte de la política económica. Y esa política monetaria es cómo se administra la moneda o cómo se emite y de qué manera una moneda es fuerte o no respecto de otras monedas, como son obviamente el dólar y algunas otras monedas muy fuertes. Pero el Estado, digamos, en el sentido de la defensa de la moneda y de la emisión, también es parte de esa política económica, porque la política económica tiene que tener disciplina adecuada en la función de un Estado, en el sentido de la política de Estado, como para que otros elementos, como para la política fiscal u otra política, no distorsione lo que es el manejo o el valor de la moneda.
En Europa... ¿Qué te referís? ¿A los equilibrios? A los equilibrios. La economía. Es que una estabilidad macroeconómica tiene que estar jugando, entre otras cosas, con la política fiscal, pero con la política también monetaria, que es uno de los elementos que juega acá. ¿Qué es lo que es realmente importante de la moneda? Bueno, como nosotros en un mundo en el que hay un punto de referencia de se exporta y se importa en referencia al dólar en general, cómo perdemos o no competitividad con el tema y cómo fuera de nuestro país a veces se toman determinadas resoluciones que debilitan o no nuestra moneda sin perjuicio de lo que hacemos nosotros. Los europeos hicieron algo muy unión monetaria. Claro, hicieron, bueno, nosotros administramos por el Banco Alemán y bueno, establecieron determinadas pautas, cada uno, salvo el gobierno del Reino Unido, que nunca terminó de ingresar en lo que es menos ahora que ya está fuera. Pero digamos, es muy importante este tema porque, como dice Álvaro, ¿dónde se maneja el poder? ¿Y hasta qué punto nosotros somos dueños de decisiones? ¿O hasta qué punto somos capaces de agravar determinadas situaciones por falta de disciplina macroeconómica? No vamos a manejar determinadas decisiones, pero sí tenemos que manejar algunos temas internos, que es la disciplina. Y la disciplina es la que nos rescata al Estado nuestro, o a nuestro país, o al Estado de cada uno, para poder manejar lo que no puede manejar con un poquito más de responsabilidad. Estar más preparado para lo que venga de afuera, los shocks externos, los famosos choques externos y cómo impactan en la economía local. El gran tema, nosotros recordaremos, fue la crisis de la devaluación brasileña. Ahí empezó la crisis en el final del siglo pasado. Claro, cuando dice, vino Nitro Malani y dijo, yo juro por la Biblia que no vamos a devaluar. Yo le decía, bueno, lo que no sabíamos que era gnóstico. Y después de eso vino todo ese tema. Es a veces un tema que no controlamos, pero también tenemos que ir llevando una disciplina interna porque hay determinadas decisiones que nos afectan como país. Ahora, Sergio, para mover un poco la conversación, ¿no? Uno supone que esto parece ser problema de los países del tercer mundo, ¿no? Que tienen menos soberanía, menos... Ahora, hoy es un problema planetario. La crisis del 2008-2009 demostró, que fue una crisis del norte, demostró que el sistema financiero, que tiene 4 veces más volumen de dinero que la economía real, que el PBI del mundo, es decir, hay un montón de plata que fluye sin que haya una base material real. Entonces, esa crisis demostró que este problema de la regulación y de la incapacidad de los estados, aún los grandes, es un problema de carácter planetario. Hay una captación de poder, algunos le llaman el poder corporativo, que yo insisto, no es solo empresarial, hay más actores globales que zafan de la regulación nacional y sobre todo zafan de la democracia. Que yo quiero conectar un tema con otro. Tenemos aquí un político histórico en Uruguay. Está en cuestión la democracia y la política porque está encerrada en el Estado Nacional. Entonces, yo voto solamente a quienes puedo votar en Uruguay. No puedo votar a quienes toman decisiones en otro lugar. Entonces, esa lógica tiene que ver con que la globalización, tal como la conocemos ahora, y yo soy partidario de la mundialización en términos civilizatorios, pero hay una globalización en donde hay ganadores y perdedores. Y han ganado los que disociaron el Estado de la globalización y la asociaron al mercado. Entonces, hoy somos todos consumidores globales, pero no ciudadanos globales, que son dos cosas muy distintas. Parece que fuéramos ciudadanos globales porque tenemos una capacidad de consumo global, pero no somos ciudadanos globales. Venís por el lado de las corporaciones y me gusta para engancharlo con este tape que teníamos previsto para compartir con ustedes, que tiene que ver con una institución bastante poco conocida. A muy pocos les va a sonar el nombre, el Club de Bilderberg. ¿En qué consiste? Son corporaciones que tienen planes a escala mundial y que se reúnen junto con algunos poderes vinculados a algunos estados y toman decisiones que nos terminan afectando a todos. Hace poco estuvo en Uruguay, hace un par de años, Cristina Martín Jiménez, una periodista y escritora española que reflexionó mucho y estudió el Club de Bilderberg. Fernando Blanco la entrevistó. Lo vemos. Cristina Martín Jiménez es una periodista y escritora española, una de las pocas que desde hace décadas se ha dedicado a investigar al Club Bilderberg. ¿Qué es el Club de Bilderberg? Es una alianza de poder a la que pertenecen las grandes multinacionales, unen todo su dinero para crear grandes fondos que a través de ellos sí que puedan atacar a países enteros, ¿no? Decimos que es una alianza de poder
a la que también pertenece la realeza europea, muchos aristócratas, de hecho los presidentes de Bilderberg suelen ser aristócratas, la prensa, los más medios, es importantísimo que la prensa que nos cuenta qué pasa o qué no pasa en el mundo y cómo pasa, y que puede manipular a la opinión pública, esté dirigida desde estos grandes poderosos. ¿Hay alguien que pretenda que exista un gobierno del mundo? Exactamente, precisamente son ellos, y lo que antes habían mantenido en secreto, que era ese proyecto global de dirigir el mundo desde manos privadas, ahora ya empiezan a contarlo. Así tenemos, por ejemplo, a Bill Gates, un destacado Bilderberg, que nos dice que solamente un gobierno mundial solucionaría todos los problemas del mundo, como la pobreza, las pandemias, el cambio climático. Ahora mismo tienen activos diferentes laboratorios en todo el mundo para ver cómo consiguen de una manera más rápida y más fácil pues llegar a establecer esas políticas económicas, financieras, culturales globales que les lleve a ese gobierno mundial que, como dice Rockefeller, es preferible que gobierne el mundo la élite intelectual y los banqueros que los gobiernos nacionales y soberanos que existían en el pasado. ¿Cuáles son las marcas más importantes del mundo que son parte de Bilderberg? Todas las marcas importantes del mundo forman parte de Bilderberg. Tenemos a Volkswagen, a Airbus, a los grandes bancos, Deutsche Bank, HSBC, que lo hemos visto al pasar por aquí. Tenemos a Microsoft, Facebook, LinkedIn. Es que todas, es que no se me ocurre mirar Unilever, McDonald's, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Heineken. No se me ocurre mirar un General Motors, una gran multinacional. Sería más fácil decir cuál no está. Es que están todas, es que están todas. Esta organización debe su denominación al nombre del hotel en el que se realizó la primera conferencia secreta mundial en 1954, el Hotel Bilderberg de Oosterbeek, Holanda. Muy bien, un saludo especial para Federico, que nos está viendo desde Argentina, desde la provincia desde La Plata. Un saludo para él. Muy bien, la ciudad de La Plata entonces presente en 7.000 millones. ¿Qué reflexiones le genera ver este tipo de organizaciones, de instituciones que ni siquiera ya se ocultan, directamente toman decisiones que afectan a millones o miles de millones de personas, ¿no? Bueno, así, a ver, existe organismos que hoy están mal vistos, pero en realidad su cometido inicial ha sido tratar de fomentar el desarrollo y el progreso de todos los países. Está mal visto el Fondo Monetario, el Banco Mundial, Davos, son centros de poder muy fuertes que se han visto desvirtuados sus objetivos primarios, pero en realidad trataban de traer cierta armonía. Lo que pasa es que son permeables a esos centros de poder colaterales y supranacionales. Me parece que está bueno, porque por ejemplo en el caso del Fondo Monetario Internacional el voto es ponderado de acuerdo al tamaño de las economías, entonces hay alguien ahí que vota por mil, que es Estados Unidos prácticamente, ¿no? Y las principales potencias. Pero yo sigo insistiendo que aquí la reflexión conecta con la democracia, porque si no, no nos damos cuenta que al final es un tema político de la humanidad. Por ejemplo, hacemos mucho hincapié en las empresas transnacionales y está bien, es el gran actor de la globalización tal como la conocemos. Hay empresas a esta altura más grandes que países. Acaba de darse otra vez la lista y pasó por primera vez un millonario la barrera de los 100.000 millones, que es casi el doble de Uruguay, ¿no? Entonces, estamos frente a poderes que además tienden a concentrarse. 7 ricos del mundo tienen la mitad de la riqueza del planeta, es una locura. Ahora, hay otros actores globales que yo quiero poner arriba de la mesa para que no parezca solo una cuestión de empresas. Por supuesto. Por ejemplo, que sí, el crimen organizado es un actor transnacional. Les voy a decir una cosa, en América Latina subestimado. En América Latina tenemos la suerte de no tener guerras ni armas de destrucción masiva. Ahora, ¿saben una cosa? Tenemos el récord mundial de asesinatos no vinculados a guerra. Somos el 9% de la población y tenemos el 33% del total de asesinatos del mundo. Tráfico de drogas, arma, trata de personas y lavado de dinero. El crimen organizado es un actor transnacional, con una gran capacidad de funcionar con esa escala. Y miren que esto no estoy hablando de ciencia ficción, estoy hablando de nuestro país incluyendo. Después, terrorismo internacional, no nos toca tanto en América Latina, pero es un actor transnacional. Migraciones,
políticas y económicas. O sea, millones de personas migrando, otro actor transnacional. La sociedad civil, las ONGs, suenan muy bien, ¿no? Pero ¿quién las vota? ¿Quién las elige? ¿Qué peso tienen? Acabamos de ver una que cuestionaba el poder económico y que se había mandado tremenda macana, Oxfam, ¿no? En Haití. Entonces, hay un problema de control democrático. Termino, organizaciones religiosas. La salud. No la historia de siempre, del vínculo entre la religión y lo que siempre fue una organización internacional. Religiosas. Pero fíjense, las nuevas, las que tienen que ver con lo que llaman iglesias libres o evangélicos. Miren, tienen un modelo de negocio. Son organizaciones transnacionales. Además, no tienen vergüenza en decir tranquilamente que se dedican al lucro. Articulan lógicas de carácter transnacional, comprando medios de comunicación, haciendo inversiones, se empiezan a meter en la política. En América Latina presentan candidatos en casi todos los países, con una fuerte representación bajo una lógica autoritaria, de una dependencia con las personas, que al final también genera poder político. Entonces, lo que estoy diciendo es, hay actores transnacionales que cuestionan lo que para nosotros hasta ahora era lo que entendíamos como la lógica del Estado y de la democracia. Entonces, ¿quién vota a estos 6 actores que acabo de nombrar, que tienen cada vez más poder a escala planetaria? Voy a empezar a extrañar al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a la OMC. Porque ¿cómo se reacciona ahora a esto? Como reacciona Trump, diciendo, volvemos al nacionalismo, al proteccionismo, con un discurso demagógico frente a su población, pero que termina funcionando. Los nuevos imperios, decía Abreu en sus presentaciones últimamente, que le interesaba destacar eso, y el nombre es realmente llamativo. Claro, pasa que es el tema de la gobernanza, es decir, cómo uno gobierna una nueva globalización o ese tipo de relacionamiento. Nosotros tenemos organizaciones, después de la Segunda Guerra Mundial, el Consejo de Seguridad, Naciones Unidas, la propia OMC o los que fueron organismos multilaterales que se fueron agregando, pero las circunstancias han cambiado tanto que hoy, ahora está el G3, el G4, el G7, el G20, el G... ¿Y qué son esos? Son aspectos laterales de una crisis de gobernabilidad, en el sentido de que la institucionalidad del gobierno del mundo no responde a la realidad que hoy manejamos. Entonces, claro, lo que decíamos, el narcotráfico, la salud es un tema global, las pandemias, todo, que son temas que tenemos que manejar, el medio ambiente, otro tema global, bueno, 2/3 del comercio mundial es intrafirma, 60%. Es decir, son las grandes corporaciones moviendo entre ellos. Y entonces todo eso... Pasa cuando uno habla, por ejemplo, del crecimiento de la economía, muchas veces está referido o refleja el comportamiento de las grandes corporaciones y no tiene un sustento en la vida diaria. ¿Cómo se le cobran impuestos, que sigue siendo una tarea del Estado Nacional, a ese actor que se mueve con mucha facilidad, cambia de lugar y al mismo tiempo construye paraísos fiscales, ¿no? Claro. Entonces ahí el Estado también tiene un problema. Ahora, ¿cuál es el gran tema? Es que esos actores, que son actores privados, más allá de todas las disfuncionalidades, son los que de alguna forma, los motores de la inversión en determinado país. Entonces el Estado tiene que ser orientador, regulador y garante. Es decir, tiene que tomar decisiones de regulación para que el pez grande no se copa al pez chico, para que el propio Estado mantenga determinada autonomía y para insertarlo dentro de lo que son esas organizaciones que hoy están un poco en crisis. ¿Qué es lo que pasa? Es el gran tema que yo de alguna manera, lo del poder, cuando China entra en la OMC, cuando entran todos los demás países, entra Vietnam también y todo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, y ahora resulta que toman acciones unilaterales, Estados Unidos con el acero, con el aluminio, China le responde con 100 no sé. Y yo digo, bueno, y los que estamos en el mundo multilateral, los que queremos que las normas nos arreglen, nos den seguridad, ¿qué red de contención tenemos? Los acuerdos comerciales, ¿cuántos tenemos? Y de repente nos faltan algunas etapas fuertes de institucionalidad y de reglamento para que los grandes no decidan lo que después termina siendo un vacío para los que no tienen el poder adecuado y son tomadores de decisiones. Se nos está haciendo el programa, para mí me interesa especialmente un ángulo a tratar, por lo menos brevemente a mencionarlo, y otro día podemos hablar específicamente del mismo. El endeudamiento. Casi siempre la forma de sometimiento, tanto a nivel de los estados como de las grandes corporaciones, o de lograr
que alguien tenga condicionamientos en su vida pasa por la deuda. Hay veces que la deuda es muy sana, pero muchas veces vemos situaciones de deuda en las cuales se trata de una situación similar a la esclavitud en muchos casos. Sí, es una de las formas, ¿no? Creo que no necesariamente la única. La usura. Sí, pero no tanto desde el punto de vista financiero, porque a eso te referís, sino de alguna manera a excluirte del comercio. Creo que esa es otra forma, de alguna manera, a tener que abrirte. Ya lo hizo el Imperio Inglés en la India y la Guerra del Opio, ¿no? En realidad, y no era porque los países estaban endeudados, es sino que te impongo el que comercies conmigo, o si no, quedás fuera del mundo. Entonces, el endeudamiento sí es una forma, pero también... Acá pasamos décadas hablando de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, los condicionamientos. Yo veía las misiones que venían y a puertas cerradas muchas veces... tú debes haber vivido algo de eso cuando te tocó gobernar. Claro, pero ese tipo de deuda, más allá de las discusiones, son tipos de deuda un poco más con organismos que están de alguna manera integrados por otros estados. Pero el siglo anterior, el deberle a las Baring Brothers, el deberle a Rothschild, al deberle a Magua, claro. El Uruguay entero y los países enteros tenían deudas con banqueros privados. Es una forma de una forma mucho más, claro, mucho más grave que lo que quizás pueda ser el acuerdo que pueda tener el Fondo Monetario, el Banco Mundial, que de alguna manera también es parte de otro mundo de la Guerra Fría, digamos. Pero sí, el endeudamiento es grave cuando uno no está en condiciones de pagar y cuando tiene una relación muy, pero muy alta respecto del Producto Bruto de un país. Entonces ahí sí uno tiene... el endeudamiento existe, pero a mí me parece que es muy importante que un país sepa manejar su sanidad económica en términos de su fortaleza para administrar incluso su propio endeudamiento. Y yo tengo casos de América, por favor, que cuando yo hago estos ejemplos a veces me dicen políticamente, yo no sé qué pasa, pero el Paraguay no tiene deuda externa. Y bueno, por algún motivo u otro, saquémosle que no sea fulano, pero y no tiene inflación hace 30 años. Es decir, ojo, cuidado que estoy hablando desde el punto de vista más ortodoxo, no todo en tema político, no quiero meter a... Hay que ponderar, a ver qué dice Pablo. No, hay que ponderar, claro, porque uno entiende el desarrollo que ha tenido, concretamente, y no vamos a hablar de Paraguay, pero, pero como ejemplo, uno ve el desarrollo que ha tenido el Paraguay en el último tiempo, porque la base de comparación era muy baja. Claro. Entonces, el desarrollo, más allá de la infraestructura que tenemos, que es deficiente nosotros la criticamos mucho, bueno, es superlativa en relación a Paraguay, en muchos aspectos. Entonces, sí, y coincido que tiene algunos indicadores muy buenos Paraguay, pero tiene también está claro. Paraguay es un ejemplo de un Estado con dificultades de cumplir algunas cuestiones básicas, como por ejemplo el tema de la seguridad y el control de este actor que es el crimen organizado. Y yo quiero insistir mucho, teniendo como tenemos aquí a un político, esto del efecto en la democracia. Porque miren, el único Estado que está logrando enfrentar a alguno de estos poderes es China. Y es un Estado no democrático. Entonces, ¿por qué? Porque es el capitalismo de Estado con una capacidad de control y ahí no hay democracia. Y lo que está en cuestión es la capacidad de sobrevivir la democracia frente a la captura del poder en manos de actores transnacionales que concentran poder económico y político y que nadie los regula porque no hemos logrado crear una estructura supranacional capaz de poner reglas. Y en resumen, lo que estamos perdiendo los ciudadanos, porque esto no es un problema de los políticos y de la democracia, es un problema de los ciudadanos. Estamos perdiendo derecho a elegir y a decidir. Muy bien. Para cerrar, entonces, yo no sé si finalmente se cargó el tape sobre, capaz que me puede decir la producción, las palabras de Aldous Huxley, el escritor que escribió Un Mundo Feliz por allá por los años 40. Vamos a cerrar con él. Una entrevista que dio en los años 50 a Mike Wallace, el gran periodista
de la CBS estadounidense, el gran periodista de ese programa de los más afamados y de los más polémicos también, 60 minutos. 60 minutos. El gran programa periodístico en la historia de los Estados Unidos, que se metió con las tabacaleras, que se metió con los grandes poderes. Les recomiendo la película Buenas noches y buena suerte, que la hizo el amigo George Clooney. Bueno, Mike Wallace entrevistó a Aldous Huxley para hablarle sobre las dictaduras del futuro. Con este tape y esta reflexión de Huxley, yo les agradezco muchísimo en nombre de Max y en nombre de todo el equipo. Gracias, Pablo. Gracias, Sergio. No, muchas gracias. Estos 50 programas de reflexión. Un gusto acá hacer la terapia con... Gracias. Vamos a repetirlo, sin duda. Well, to start with, I think this kind of the dictatorship of the future, I think will be very unlike the dictatorships which we've been familiar with in the immediate past. I mean, take another book prophesying the future, which was a very remarkable book, George Orwell's 1984. But this book was written at the height of the Stalinist regime and just after the Hitler regime. And there he foresaw a dictatorship using entirely the methods of terror, the methods of physical violence. Now, I think what is going to happen in the future is the dictators will find, as the old saying goes, that you can do everything with bayonets except sit on them. That if you want to preserve your power indefinitely, you have to get the consent of the ruled. And this they will do partly by drugs, as I foresaw in Brave New World, partly by these new techniques of propaganda. They will do it by bypassing the sort of rational side of man and appealing to his subconscious and his deeper emotions and his physiology even, and so making him actually love his slavery. I mean, I think this is the danger, that actually people may be in some ways happy under the new regime, but they will be happy in a situation where they oughtn't to be happy. Bueno, acá hay varios mensajes que vienen llegando. Algunos, por ejemplo, no les gustaron los comentarios sobre Paraguay, no lo consideran un ejemplo de desarrollo, pero estamos recibiendo todos sus mensajes respecto al programa. Acá piden que sea 2 horas que debe durar el programa y después, bueno, más comentarios que vamos a compartir con ustedes. Les agradecemos que nos hayan escrito en este programa tan particular para nosotros, porque arrancamos ya por el 2016 con esta iniciativa de hablar un poco fuera de los temas de agenda y con otro enfoque. Y bueno, parece que está recibiendo el visto bueno de ustedes, que es lo importante, y están pudiendo participar en la mayoría de los programas haciendo comentarios y preguntas que nosotros volcamos a los entrevistados. Y algo que es característico de 7.000 millones, que nos acompañó durante estos 50 programas, es ese tercer bloque donde vemos otras cosas más distendidas, de naturaleza, de tecnología y demás, que pasan a través del mundo. Nosotros se las acercamos para que vean este tipo de cosas, como por ejemplo una jungla de mariposas que fue inaugurada en un zoológico de San Diego, en Estados Unidos. A ver. De mariposas volaron alrededor de un zoológico de San Diego, en Estados Unidos, para inaugurar la jungla de mariposas de ese zoológico. El lugar se transformó en un hogar temporal para más de 30 especies de mariposas. A medida que los visitantes se abren camino a través del hábitat de la selva tropical, los rodean miles de mariposas coloridas y vistosas que revolotean suavemente a través del aire cálido en busca de flores para alimentarse. El lugar también alberga numerosas plantas verdes y 10
18 especies de aves exóticas. Si bien es divertido para adultos y niños, el evento de 5 semanas de duración también trae conciencia sobre la difícil situación de las poblaciones de mariposas en declive en todo el mundo, así como las poblaciones locales de mariposas en San Diego. Y de esta forma llegamos al final de este programa número 50 de 7.000 millones, que le tenemos que agradecer a todos ustedes, porque si no, no sería posible seguir al aire por la pantalla de Televisión Nacional, el único periodístico internacional de la televisión uruguaya. Agradecemos este obsequio que nos enviaron. Tenemos la torta de 7.000 millones de los 50 programas. Estamos como Estadio 1. Nos falta un poquito todavía, pero ya tenemos la torta y 50 programas. Increíble. Muchas gracias por la participación de todos ustedes. Sobre todo, insisto, el tema de los mensajes, que después con la producción nos tomamos el trabajo de ver cuáles son los enfoques que a ustedes les interesan, ver sus puntos de vista. Afortunadamente hay quienes dicen de todo, que los invitados no les gustan, que muy variados los mensajes, lo cual nos hace crecer. Indudablemente es uno de los factores más interesantes que tenemos. Sí, a veces lo que nos pasa es que no le podemos contestar a todos, pero los escuchamos a todos. Está bueno que nos propongan temas, nos gusta saber de qué les gustaría que estuviéramos hablando aquí en la mesa de 7.000 millones. Así que por más que no los podemos contestar, todos los mensajes son leídos y les agradecemos a todos los televidentes como a todo el equipo técnico que hace posible 7.000 millones en estos primeros 50 programas. Todo el equipo de la televisión pública trabajando. Y para cerrar, elegimos una canción. Ustedes saben, a todos estos temas que en momentos nos preocupan, dejemos de preocuparnos, ocupémonos y tomémonos tiempo para disfrutar. Vamos a disfrutar esta canción de Los Espíritus, la banda argentina que tocó el sábado en Montevideo. Que pasen bien, chao. Nos reencontramos, chao.